tarde, Padre. En esta presencia, Señor, tan preciosa, Señor, que trae paz a nuestro corazón en esta tarde. Yo quiero, Señor, decir que tú eres bienvenido en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Deseamos tu presencia. Esta iglesia clama por ti. Este pueblo, Señor, clama por ti, Padre, por tu presencia, por el manifestar de tu gloria en esta ciudad, en esta sociedad, en este país. Señor, yo me uno ahora con mis hermanos y clamamos, Señor, que tu Espíritu venga en este lugar, Espíritu Santo de Dios, rompiendo cadenas. Señor, yo sé que los tiempos son de lucha, los tiempos son difíciles, Señor, muchos están durmiendo, pero estamos clamando porque creemos, Señor, que el Señor estará siempre dispuesto a manifestar tu gloria y tu poder. Señor, creemos en esto, creemos en el fuego de Dios que nos purifica, que nos limpia de todo pecado, de iniquidad, Señor. Te damos glorias, exaltamos tu nombre. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Hosanna, el Rey que viene. Gloria a Dios en las alturas. Clamamos. El Rey, el Salvador, he llegado a este mundo a morir por nosotros, Señor. Y nosotros vivimos por esta promesa, Señor, de que somos parte de tu reino, de tu gloria, Señor, que hemos nacido con el propósito de adorar a ti, Señor, y solo a ti, Padre. Santo, santo, santo. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Vamos a escuchar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias por venir hoy. Podemos decir que sí, hoy tenemos reunidos los más santos, ¿no?, que vienen a pesar del hielo y la nieve y el mundial que está pasando en estas horas, pero no, es un chisme. Pero hoy es el último día del Adviento, último domingo antes de Navidad. Y hemos estado escuchando una serie que hemos llamado como En Camino. Porque este tiempo del año es como estamos en camino hacia Belén. Nos estamos preparando para Navidad, para recordar el nacimiento de Cristo y lo que significa para nosotros. Y hoy yo quiero leer son versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 2, desde versículo 8, y vamos a leer hasta 20. Esto es como Evangelio de Navidad. Son 12 versículos, pero es una historia que conocemos muchos muy bien, pero yo quiero tocar un poco el tema de los pastores en esta historia. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas.
Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Amén. En estas semanas pasadas hemos visto varias personas que estaban esperando el Salvador, que estaban en camino hacia Belén. Es un desafío hablar de los pastores porque no sabemos muchos de ellos. No sabemos sus nombres, no sabemos cuántos eran, no sabemos su edad, solo sabemos que eran pastores cuidando su rebaño cerca de Belén. Pero lo que sabemos de pastores en general de esta época es que los pastores eran entre la gente menos valorada de la sociedad. Era muy común la pobreza y sabemos que la vida era dura para casi toda la gente en esos tiempos. Pero sin embargo, los pastores eran vistos como gente del nivel más baja de la sociedad. Era una vida dura. Los pastores tuvieron que cuidar sus rebaños en noche y día. Cuando ellos durmieron durante la noche, normalmente lo han hecho como uno durmiendo y después un par de horas un otro han levantado a su amigo para dormir por 2 horas o algo, porque ellos no pudieron descansar y dormir porque podía venir un león, un lobo, un oso o algún peligro y ellos tuvieron que defender su rebaño. Era una vida de movimiento de un lugar a otro y ellos han pasado más tiempo con las ovejas que otra gente. Pero cuando sabemos que, en sus tiempos, en su sociedad, ser un pastor era algo que no era importante o algo que traía mucho respeto. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, vemos personas importantes que han sido pastores. Vemos que Moisés ha cuidado o criado el rebaño de su suegro, Jetro. Y Jacob, que después ha recibido el nombre Israel, ha cuidado el rebaño de su suegro también. Y también David, que era el rey más importante en la historia de Israel, ha empezado como pastor sobre el rebaño de su padre. Y sabemos cómo es muchas veces cuando uno viene a un pueblito o un lugar de donde ha venido una persona conocida. O un viene a un lugar donde ha pasado algo importante o muy conocido. La gente que viene de este lugar, normalmente es como hay historias que viven entre la gente de aquí. Como leyendas, cosas que no son parte de la historia escrita, una historia no tan conocida. Es como, por ejemplo, pensando del mundial que está sucediendo ahora, si uno viene al lugar donde ha nacido Lionel Messi, seguro que hay abuelas diciendo, yo recuerdo cuando él era niño, jugando con su fútbol en la calle, bla, bla, bla. Y él siempre, es como te van a dar algo más que la historia oficial, algo más de la historia conocida. Seguro que pastores que vienen de Belén, nosotros hablamos de la ciudad de Belén, pero de verdad era un pueblito, era un lugar muy pequeño. Y entonces estos pastores que vienen de un pueblito, de donde venía David, que también era pastor en su tiempo, seguro que esos pastores han conocido historias de David. Ellos están pasando por la misma tierra. Seguro que ellos saben, en esta cueva, cuando había tormentas, David, esto era su cueva preferida para buscar un lugar seco durante la lluvia. En este pozo, es seguro que la historia de David era una historia muy viva
para ellos. Y cuando pensamos y tenemos una comparación entre la idea estereotípica de un pastor de sus tiempos, un pastor, un hombre que vive en medio de ovejas, va a tener el olor de animales. Un hombre que vive abajo del cielo abierto será un hombre sucio, un hombre que quizás no es muy educado porque pasa más tiempo con animales que personas. Y la idea estereotípica era, un pastor es un ignorante, alguien que no sabe leer, alguien que no es bien educado. Sin embargo, cuando vemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, vemos muchos ejemplos de pastores que en su tiempo fueron líderes. Pastores que eran poetas, que eran hombres de oración, y como David, profetas con una relación fuerte con el Señor. Quizás estos pastores cerca de Belén han visto a David como un ejemplo a seguir. No sabemos qué han hecho cuando ellos han sentado rodeando el fuego de la noche. Quizás han orado, cantado los salmos de David. Quizás han buscado al Señor. Pero ojalá que fuera una reunión de oración. Parece que es algo más de este mundo. Los pastores, seguro, como hombres de Belén, si no hubieran conocido o sabido nada más de la Biblia, el versículo de Mica, capítulo 5, desde versículo 1 y el versículo 3, que habla directamente de su pueblito. No solo dice en Belén, había varias Belén, pero Belén en Efrata. Una profecía que dice, de este pueblito va a venir el rey. De este pueblito va a venir el Salvador. De este pueblito va a venir el líder del Señor. Seguro que ellos han conocido este versículo. Quizás pensando, bueno, David ha empezado como pastor. Quizás será yo. Quizás mi hermano. Quizás ese. Quizás es como el líder que va a venir del mismo pueblito que yo. Y seguro como pastores que han conocido el versículo 3 que dice que ese líder va a ser como un pastor sobre el rebaño o por el rebaño del Señor. No sabemos mucho de estos pastores, fuera de eso que eran pastores. Sabemos que en su tiempo la esperanza del Salvador que va a venir era una cosa viva. Seguro que entre el pueblo de Israel había los pesimistas, había los que eran muy sinceros en su fe, pero lo que sabemos, y es muy probable que han sabido estos pastores, es que ese líder va a venir de Belén y será como un pastor por el rebaño del Señor. Por un pastor pensar de un líder que va a ser pastor por el pueblo de Dios. Uno puede imaginarse que ellos han tenido un entendimiento de eso. Quizás cuando ellos están buscando un buen lugar para encontrar agua por el rebaño. Un buen lugar para buscar un lugar seguro para el rebaño a acostarse o comer o cualquier cosa. Entender que un pastor es alguien que cuida el rebaño y cuida de todas las necesidades que tienen. Quizás cuando el rebaño o todas las ovejas están durmiendo, pero ellos están mirando. Ellos están como no se han acostado porque están preparados a defender el rebaño de cualquier peligro. Quizás esto, cuando escuchen que el líder va a ser como un pastor, es alguien que va a cuidar bien el pueblo de Dios. Cuando había lluvia, frío, viento y tormentas, y sin embargo ellos no han abandonado su rebaño. Quizás entiendan que
un líder que será como un pastor es alguien que es fiel. Alguien que pase lo que pase, va a estar contigo, siguiendo cuidándote. Como pastores, y esto quizás por causa de mi cultura islandesa y la historia de mi familia, mi abuelo, que era pastor de una iglesia, pero también literalmente pastor de sus ovejas, yo sé que cuando él ha hablado de sus ovejas, él ha recordado los nombres, la personalidad, es como las ovejas, él ha amado más que sus vecinos. Yo recuerdo, yo conozco un hombre que una vez estaba con su familia y han encontrado, yo no sé cómo se llaman estas fotos de slide, era algo de los 1970, y está mirando fotos de sus niños que ahora eran gente adulta con sus propios hijos. Y ese hombre no conoce ningún de sus hijos en las fotos. Él equivoca a su hijo con su hija, el menor con el mayor, es como él no conoce a nadie. Pero una vez él ha clamado, por favor, otra vez, sí. Porque habían pasado un foto. Y en el foto había un foto de no sé cuántas ovejas eran, pero como un rebaño. Y él ha clamado el nombre de una oveja que él hace 40 años había comido. Es como él no podía conocer sus propios hijos, pero en una foto de un montón de ovejas, él ha conocido la cara de una desde 40 años. Todo eso para decir que una persona que pase tanto tiempo con un rebaño, cuidando sus necesidades, cuidando el rebaño noche y día, defendiendo el rebaño de todo peligro. Yo creo que es imposible hacerlo sin en alguna forma tener cariño, amor por esos animales. Un pastor, según la imagen que nos muestra la Biblia, no es un líder que solo está haciendo su trabajo, es alguien que lo hace de corazón. Alguien que lo hace porque él quiere el bien del rebaño. Pero uno que entiende muy bien un pastor es que el pastor está pasando todo su tiempo con el rebaño, pero siempre es diferente. Él nunca será una oveja. Él está cuidando, pero él es como un ser más elevado, un ser más avanzado. Quizás ellos han entendido que un líder que el Señor va a mandar o a enviar como pastor, aunque será un hombre, siempre será de alguna manera un ser más elevado, un ser diferente. Hablando de todo eso, esa área, el campo de Belén, era un lugar conocido por rebaños y pastores. Porque Belén no está muy lejos de Jerusalén, es un pueblito, un poco cerca de Jerusalén. Y en Jerusalén el lugar más importante era el templo. Y en el templo había una necesidad constante por ovejas, por corderos. Y no solo corderos, pero corderos sin mancha para ofrecer por los pecados de la gente. Estos pastores en el campo de Belén no están cuidando cualquier rebaños. Estos rebaños eran dedicados al templo en Jerusalén. Ellos están cuidando corderos sin mancha, corderos dedicados a ser ofrecidos por los pecados de la gente. Y cuando un cordero era nacido en el campo de Belén, había un proceso. Los pastores han venido para averiguar muy bien este cordero, porque para ser aceptable por el templo, tenía que ser un cordero sin mancha. Y claro que cuando traen un cordero al templo, que los sacerdotes también van a averiguar. Pero antes de decidir es que vamos a cuidar o vamos a criar este cordero, los pastores
los pastores eran los primeros que han averiguado y han como proclamado: ese cordero es sin mancha, y entonces Él es digno de ser ofrecido por los pecados de la gente. Los pastores que vemos aquí en Lucas capítulo 2 están esperando un hijo de David, porque han entendido las profecías de la Biblia que el Mesías será un hijo de David. Están esperando un líder que será un pastor, que va a criar y cuidar el rebaño del Señor. Están esperando un Salvador que va a ser nacido en el pueblo de David. Pero lo que me gustaría saber, y quizás no podemos saber del texto, es que si ellos han entendido la significancia que ese líder, ese Salvador que los ángeles han declarado, fue nacido en una casa de ovejas. Él ha nacido en lugar de ovejas. Que las primeras personas que han venido a verle, o quizás uno puede decir averiguarle, eran pastores del campo de Belén. Los ángeles han declarado que un rey ha sido nacido. Según la Biblia, según las promesas de Mica, el buen pastor ha sido nacido. Pero ese pastor también es el cordero sin mancha, nacido para quitar al pecado del mundo. Yo no sé, porque leemos en la Biblia que cuando los pastores han visto a Cristo nacido, esto ha sido algo tremendo para ellos, porque ellos han dicho a todos lo que han encontrado, lo que han visto. Ha sido algo más que solo un bebé. Claro, había ángeles declarando su nacimiento, que él será el Salvador del mundo. Pero es posible que quizás, averiguando a Cristo, que las palabras de Juan el Bautista, ellos han escuchado en su espíritu: miran al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué fuerte que los pastores que han cuidado los corderos sin mancha fueron los primeros a venir y mirar a Cristo. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, el ángel ha dado las instrucciones a José y María: dar el nombre Jesús a bebé, porque Él va a salvar su pueblo de sus pecados. Yo creo que es tan importante que cuando nosotros recibimos esta Navidad, cuando nosotros celebramos el nacimiento de Cristo, que no olvidamos lo que significa su nacimiento. Que para nosotros, cuando vemos al arte de Navidad y todo, parece que vemos a una María que no parece como una mujer que ha dado luz a un bebé. Ella tiene su cabello todo perfecto, no parece muy cansada, todo parece muy limpio, aunque están en una casa de animales. Todo parece muy iluminado, aunque era algo que sucedió en la noche. Todo parece muy perfecto, muy limpio, muy esterilizado. Pero es muy importante para nosotros entender que cuando Cristo ha venido a este mundo, Él tenía un propósito. Y el propósito era salvar a nosotros. Y la manera de salvar a nosotros era venir como el Cordero sin mancha, para ofrecer su vida, para pagar el precio de nuestros pecados. Navidad no es una historia de una vida o algo perfecto, algo sin problema, algo sin desafíos, algo sin dolor en ese mundo. No es una historia de Disney. Navidad nos hace recordar el dónde
o no sé si es la palabra correcta, un regalo, el regalo más grande del mundo, de la historia humana. Cuando Dios nos ha dado su Hijo unigénito para salvar a nosotros. Cuando el Hijo de Dios ha venido a este mundo para dar su propia vida para nosotros. Y muchas veces, y para mí ha sido muy importante entender, porque nosotros a veces entramos esta celebración y nosotros tenemos esa idea que todo tiene que ser perfecto. Al menos en Islandia hay como leyendas de si tú no traes ropa nueva, el gato de Navidad te va a comer. Entonces como por causa de ser, no sé, pobre o faltar algo, es como un ser va a venir y matarte. Nosotros pensamos que hay que tener comida tremenda, hay que tener todo perfecto, bla, bla, bla. Pero es bueno recordar que José y María estuvieron muy lejos de su casa. Uno puede decir, porque es raro que María ha viajado hasta Belén. Ella no tenía que hacerlo. Pero en un pueblito religioso y conservativo o conservista, en un país judío, una mujer embarazada antes de su boda tenía el peligro que quizás también su propia familia la mataba. No era seguro para María quedarse sola en el pueblo. Entonces, Navidad, esta primera Navidad, había una mujer joven, quizás huyendo de su pueblo, quizás de su propia familia. Había un hombre viajando porque un imperio opresivo extranjero le ha como mandado viajar para inscribirse, para pagar más impuestos. Había el peligro de la vida que corre cualquier mujer que ha dado luz a un bebé sin médico, sin medicamentos, sin cosas esterilizadas. Es algo que es tal verdadero, tal humano, tal real, que nosotros cuando lo vemos podemos entender cuál grande es la misericordia de Dios. Que cuando Cristo ha venido, Él ha venido sin ninguna protección, sin ninguna garantías para sí mismo. Si nosotros tenemos problemas en nuestras vidas personales o privadas, si hay heridas en nuestras vidas, muchas veces lo sentimos muy fuerte en Navidad. Si hay en nuestras familias quizás relaciones rotas, quizás si hemos perdido a alguien, lo vamos a sentir más fuerte en Navidad. Y yo creo que es tan importante que nosotros entendemos que Navidad, la historia, no es una historia perfecta. No es una historia de una vida sin mancha. Es una historia de un Dios que ha entrado a este mundo abajo del chisme del pueblo, que Él fue nacido antes del matrimonio de sus padres. Abajo de un imperio opresivo. Él fue nacido en un tiempo cuando solo 40% de la población ha vivido hasta tener 30 años. Eran tiempos terribles, una vida dura. Y Él ha nacido en una familia pobre. Todo para que nosotros podamos entender. No solo para que Él pueda entender a nosotros, pero la Biblia nos enseña, si nosotros queremos entender quién es Dios, hay que mirar a Cristo. Dios es un Dios que viene cerca. Emmanuel, Dios con nosotros. La historia de Navidad, Él ha mostrado, yo soy un Dios que no estoy esperando en mi palacio para que ustedes vienen porque no me gusta esta gente sucia. Yo soy un Dios que viene. Yo voy a venir a tu situación. ¿Dónde estás tú? Yo voy a venir cuando hay dolor, cuando hay dificultades, cuando hay desafíos, cuando hay opresión, cuando hay relaciones rotas. Yo vengo.
Y entonces esta Navidad, no hay que poner esa presión que todo tiene que ser perfecto. Solo tenemos que recordar, Él es el Dios que viene. Él es el Dios que está con nosotros. Esto es lo que celebramos en Navidad. Y Él ha venido para estar con nosotros siempre, como el buen pastor. Él ha venido para ser el Cordero de Dios que quita al pecado del mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la verdad que han proclamado los ángeles, que ellos han venido con buenas noticias. Te damos gracias, Dios, que tú eres mejor que nosotros podemos entender. Gracias porque tú eres el Dios que viene cerca. Tú eres el Dios que entra en nuestras vidas, aunque son vidas imperfectas. A veces son vidas desorganizadas, desordenadas. Tú eres el Dios que viene cerca. Tú eres Dios con nosotros, Emmanuel. Y Señor, te damos gracias y te glorificamos porque tú eres el Dios que ha venido como el Cordero sin mancha para quitar a nuestros pecados. Has venido para salvarnos, has venido para perdonarnos, has venido para limpiarnos, Señor. Y esto es Navidad, Señor. Claro que queremos celebrar como podemos, queremos disfrutar estos tiempos bonitos, pero Señor, más que nada, queremos recibir tu paz, queremos recibir tu presencia y queremos recibir tu regalo de salvación. Y abrimos nuestros corazones y nuestras vidas y decimos, bienvenido Cristo, bienvenido Espíritu de Dios. Te recibimos, Señor, como el Salvador que eres. Te recibimos, Señor, como el buen pastor. Te recibimos como el Rey de Reyes y te declaramos que nosotros somos tu rebaño, somos tu pueblo y queremos vivir abajo de tu cuidado, de tu protección y tu bondad. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.